What's good, my dear language learning master? And welcome to Natural Languages, and welcome to a new episode of the TPRS Comprehensible Input course for language teachers. And today I'm going to continue with my storytelling class in Spanish, all right, to help you understand how the process works and what to do in order to help your students really understand what you're talking about, how to make it as compelling as possible, and yeah, once again, like I did in the previous episode, I'm gonna have a student on the other side. So, and I'll teach her a Spanish class, but at the same time I'll be explaining what I'm doing and why I'm doing what I'm doing and things like that. So yeah, hope you enjoy it. Hope it's useful for you. And as usual, leave your comments down below, whatever question you have or anything you want to tell me about. I'll be more than happy to help you out if I can, to look at it and discuss different things and whatever it is. So with that being said, let's get into today's class. Let's go. All right. So let's continue with our story. All right. And one thing I usually do is when we start a new class, I'll go over the details that we've already created. So we remember the story all together and they get the repetitions about the same structures that we're using. Okay. All right. Okay. Perfect. So, instead of just keep going with the story from the beginning of the class, just recall the most important details. Yeah. Okay. Perfecto. Pues la historia de Juan, sí, que es el hombre que vive en Barcelona, Aclam, sí, Okay. que habla 5 idiomas, portugués, francés, español, japonés e italiano, que habla portugués con acento brasileño porque vivió en Brasil 10 años, ¿sí? Okay. Sí. Vivió en Río de Janeiro, ¿vale? Vale. Después, Juan habla francés porque le gusta ver la televisión francesa, ¿sí? Y específicamente el programa de Viajes Infinitos. Es su programa favorito. Vale. Muy bien. Especialmente el episodio de Indonesia. ¿Sí? Muy bien. Después, Juan habla español porque es su idioma materno. ¿Vale? Es una explicación simple. ¿Sí? Okay. Juan habla japonés porque le gusta ver anime. Y su serie favorita de anime es una serie sobre un rinoceronte muy pequeño, ¿sí? Que vive en Osaka y que tiene muchos problemas. ¿Sí? Es la serie Reinosaki. ¿Vale? Perfecto. Y es una serie muy larga, ¿sí? 15 temporadas de 20 episodios por temporada. Muy bien, es decir, Vale. 300 episodios en total. ¿Sí? Okay. Correcto. Después, Juan habla italiano porque le gusta ver series de terror en la televisión italiana. Okay. Vale. Vale. Y bueno, Juan es una persona introvertida, ¿sí? Y Juan, en este momento, está en su casa de Barcelona, ¿sí? Y te acuerdas, Aklam, que Juan vive en un apartamento en el centro, ¿sí? Y vive solo. ¿Vale? Vale. Okay. Perfecto.
Y en este momento Juan está navegando por internet y leyendo, ¿sí?, un artículo sobre una leyenda famosa de un tesoro que está en el fondo del Océano Pacífico cerca de Hawái. ¿Sí? Vale, ok. Vale, perfecto. Yeah, and as you can see, I'm using gestures all the time, even though so you might understand some of the words without the gesture, but especially at the beginning, I like to make sure that I'm using gestures to help you understand, just in case. Yeah, it's understood. It really helps. Perfect. Okay. Pues Juan llama a James Cook, el famoso explorador, ¿sí?, con un teléfono mágico, ¿vale? Porque James Cook vivió en el pasado, ¿sí? Muy interesante. Exacto. Y James Cook viaja al presente con una máquina del tiempo que inventó un dragón científico. ¿Sí? Científico como Albert Einstein, por ejemplo, ¿sí?, pero un dragón. Okay. Vale. Y en casa de Juan, en Barcelona, James Cook y Juan preparan todo el material necesario para la aventura. ¿Sí? El traje de buzo es importante, ¿sí? Dinero, por supuesto, comida, ¿sí? ¿Te acuerdas de los 200 bocadillos de calamares gigantes? Y 200 cervezas también, ¿vale? Vale. Pues mochilas, sí, aquí we can just use some pictures. Mochilas, sí. Oh, Yeah, I forgot to include the pictures, but yeah, like I said, with experience, you get better at understanding. Okay, so this word my students might be able to understand without any picture because of the similarities between languages or the context. Okay, but in this case, we're talking about different objects, so probably the pictures are really helpful, right? So they necesitan cuchillos, ¿sí? okay. Cuchillos. Opa. Una cuchillo gigante. Sí, sí. Cuchillos porque los cuchillos, Aglan, son para cortar los bocadillos de calamares, ¿sí? Sí, muy dulce. Y los calamares son gigantes. Entonces necesitan un cuchillo gigante, ¿sí? Maravilloso. Okay. Perfecto. All right, so you see just a quick little recap of the story and then we'll continue with the story, right? All right. And because that way, because I have the document myself, but many times the students will forget some of the details from one story, from one class to the next. And it's important that they remember the most significant details about the story. So context plays a role later on when we continue to build the story. Yeah? Yes, understood. Perfecto. All right. Ahora continuamos con la historia. Aquí, ¿sí? Pues James y Juan preparan todo el material necesario para la aventura, ¿sí? Y Juan y James, ¿sí?, deciden visitar al autor del artículo de internet, ¿sí? ¿Te acuerdas que Juan leyó un artículo en internet sobre el tesoro? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el autor del artículo, si Juan y James deciden visitar al autor del artículo de internet porque necesitan más
detalles específicos, ¿sí? Okay. Sobre la localización exacta del tesoro, etc. Exactamente. Okay. Más detalles sobre la leyenda del tesoro, ¿vale? Muy bien. Okay. Y now one thing that I'm introducing recently that I think is fun, and it sort of gamifies the experience in which, so now, well, let's go with Spanish. So I'll ask a question here. ¿Quién es el autor del artículo? Aquí, ¿vale? Un momento. And now what I'll do is, instead of just asking you the questions and you tell me an answer, we're going to come up with 4 different answers, okay? Okay. And then we'll use a die to determine the answer that we're going to use for the story. All right. So it's sort of a gamification thing, just a little bit, but that I think is really useful because it gets us thinking about different options, and then it's fun because there's some improv part to it, and then the story goes through different paths depending on the outcome. Anyway, so ¿quién es el autor del artículo? ¿Vale? Y opción número 1, Aklam. And I'll usually come up with the first, in case they they have some, so the students have some context. Okay, so opción número 1. Okay. Un delfín. Delfín. Again, you might understand depending because of the similarities, right? But just in case, yes, like a quick picture always gets the job done, Oh, sweet. Okay. Un delfín que vive en un acuario, ¿sí? Okay. De Milán, en Italia. ¿Vale? Vale. Perfecto, es una opción, sí. Opción número 2, Aklam. ¿Quién es el autor del artículo? ¿Es una persona, un animal, un alien, una persona famosa, una persona anónima? No sé. ¿Qué piensas, Aklam? ¿Una persona o un animal? Una persona. Una persona, ¿vale? Sí. ¿Es un hombre o una mujer? Un hombre. ¿Vale? Un hombre que vive... ¿Dónde vive el hombre? En Marruecos, Argelia, Brasil, España. en España, ¿vale? Que vive en España, sí, pero en una ciudad diferente, ¿sí? No en Barcelona, como Juan, ¿no? Okay. So you see, just a quick little thing. You, the student, are the one coming up with the answer, but I'm helping you throughout the process, right? And it's also a good opportunity to tell you about hombre o mujer, and you perfectly know what they mean, but in case your students don't, again, just a picture, un hombre, or you can draw it, un hombre, even like the stick figure, simple one, un hombre o una mujer. For example. Okay. But in this case, not necessary because you perfectly know what it means, right? And then un hombre que vive en España, en Brazil, you know what I mean? Like you're the one coming up with the answer because you decide, but I'm sort of guiding you through the process. So you don't have to come up with the whole answer. You know what I mean? When you're not ready to communicate that much yet. If that makes sense. No.
makes a lot of sense. Because that could be a source of frustration for a student, or of stress for students, right? Especially if you have kids in the classroom environment, they might be shy about, or they don't want to be put on the spot in front of other people. You know what I mean? Sí, tiene razón. Okay, perfecto. O sea, un hombre que vive en España, pero en una ciudad diferente. ¿Sí? ¿Y en qué ciudad de España? Claro. Ceuta. Ah, perfecto. And yeah, here again, if you know about Spain, but if for whatever reason your student said Indonesia, you can always go to the map and give them options, right? So in this case, you said Ceuta, but you can say ¿dónde? En Madrid, en Valladolid, en Bilbao, en el norte de España. You know, you can use every opportunity to talk about. In this case, I don't know, like you can talk about Bilbao en el norte o Málaga en el sur, ¿sí? O La Coruña en el noroeste. You know, like in this case, you can talk about directions and things like that. Pero, en Ceuta, ¿sí? Ceuta, ¿dónde estaba? Melilla, aquí, Ceuta. Ah, Castillejos. Sí. En Ceuta, ¿sí? Perfecto. En Ceuta. Y es un hombre, opa, de, no sé, 40 años o más, menos. A little bit younger. Ok. Joven. 30, Una persona. 35. No. Menos. Menos, sí. Vale. 30. Ok, vale, 30. ¿Vale? Es un hombre de 30 años que es muy apasionado, ¿sí? Por los libros de aventuras, ¿sí? Por los libros, leyendas, etcétera, de aventuras, ¿sí? Vale, ok. And again, you perfectly know what libro means, but in case your students don't, you just go to a picture, libro. Yeah. Muy bien. Opción número 3. El autor del artículo es una mujer de 42 años. Aclam, sí. Sí, ok. Que trabaja en el Museo Arqueológico de Bruselas, por ejemplo, ¿sí? Que es la capital de Bélgica. ¿Sí? Aquí. And again, you can always go to the map. Bruselas, ¿sí? La capital de Bélgica, ¿sí? Es una mujer que trabaja en el Museo Arqueológico. ¿Vale? Y la opción número 4, Aklam, es un animal, una persona famosa. ¿Qué prefieres? Gato. Ah, un gato. Vale. Miau. You know. Un gato. ¿Dónde vive el gato? Sí. Que se llama Vale. Tubi. ¿Toby? Ah. Sí. Exactly. ¿Y vive? ¿Dónde vive el gato? En jardín. Ajá.
En el Sí, jardín. Sí. eh, Yeah, and again, this is just for people watching, just in case. En el jardín, sí. Yeah. En el jardín, en un jardín en Francia, en España, en... España. Ajá. El jardín de España are very, very known for their very beautiful design. Ajá. En un jardín... mm, mm, en un jardín con un diseño precioso. Opa, precioso, sí, Okay, lovely. exacto. En una ciudad en el norte de España, ¿vale? Vale. Que es... ¿Cuál prefieres? ¿Bilbao, San Sebastián, Santander, Oviedo? Ya, ¿Oviedo? Valencia. ¿O Valencia? Sí. Pero Valencia no está en el norte, ¿sí? Bueno, sin problema. En una ciudad en el este de España, ¿sí? Ma- El este, Madrid. Aiclan, sí, este, ¿vale? Este, norte, sur, oeste. Sí, ¿en qué parte de España, Aiclan? ¿En el norte, este, sur u oeste? Norte de España. El norte, ¿vale? Sí. Entonces, Oviedo, Santander, Pero Bilbao. mi tía ¿Cómo? vivo en el norte de España. Sí, vale. Pero ¿en qué ciudad específica? ¿Bilbao? I don't remember No, no. because she keeps moving all around Spain. Ah, el gato. Ah, ok. My aunt. So like Sí, vamos a ver. El gato ahora, en este momento, sí, vive, uh, vive en un jardín en San Sebastián, ¿vale? San Sebastián. San Sebastián, que está cerca de la frontera, ¿sí? La frontera con Francia, ¿sí? Okay, I can see that. Perfecto. En una ciudad del norte de España, finalmente, ¿sí? Right. San Sebastián. Sí, sí es perfecto, Aklan, porque en el norte de España, ¿sí? Llueve mucho, ¿sí? All right. Entonces, el jardín es precioso, ¿sí? Oh, okay. El jardín es muy verde, ¿sí? And you see here, when you talk about geography, it's always a good chance to talk about the city that you're talking about, or, you can go with pictures and talk about, one second. And be creative. Lovely. Exactly. ¿Lo ves? San Sebastián, ¿sí? Es una ciudad bonita, ¿sí? Wow, muy bonita. Sí. And, you can talk about cultural things about the city. Por ejemplo, San Sebastián es muy famosa por los pinchos, que son como tapas, ¿sí? Pinchos, okay. Pinchos Ah, son como tapas de diferentes tipos de comida, ¿vale? okay. Comida tradicional. Sí, 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 sí. Nice. Es muy, muy típico, muy tradicional, muy famoso de
de esta zona de España, ¿sí? Barbicos, no tenemos muchos comida tradicional de España, como tortilla, Ah, como paella. There is one specifically that is called, do you have it? It's called caliente or caliente. Have you ever heard? ¿Caliente? Yeah, I mean, like everybody knows this is like a Spanish creation, and I love it. It's only in most of Morocco. We don't actually have it in other parts. It's called caliente or caliente. Because caliente means hot or warm, You've but never heard of that? what is it? Like a pie, but it's like made of do you know hummus? Sí. It's like made of hummus, but it's extremely popular. Like it's very this right whatever. Okay, that's not it. It doesn't view like Yeah, no. can I write down a name and you copy it? Yeah, write down in the chat. Okay. I think I'm gonna write it in Arabic, so Well, hope anyway, I'll copy paste. No worries. But it's called caliente. yes, it's so like very popular. Like Okay. the most popular I think meal ever. I mean, I'm 100% sure that it's Esto. has to do with Spanish culture. I don't know. Did you copy? See, can you see the pictures? I can see because in the search, oh, this one, yeah. You see this one. Okay. But is it the cheesecake? No. But No. it's not made of cheese. It's made of hummus. Hummus. Okay. No, I didn't know this one. No. Oh, this is like you should know this. I mean, it's Okay. extremely popular. But again, so it's a great opportunity for you as a teacher to talk about it. Yeah, just thinking about like because back to my point about especially with adults, they're usually very interested in other cultures, especially that of the country whose language they're trying to learn, right? So in my classes, for example, in this scenario, I'm talking about San Sebastian, so we can talk about, like I said, about pintures, right? Right? And yeah, so there's pintures, and you can pull up pictures and talk about, it's always a good chance to talk about cultural things that your students are most likely going to be interested in. All right. Beautiful. Perfecto. Entonces, el autor del artículo, aclaro. Opción número 1, el delfín. Opción número 2, el hombre de Ceuta. Opción número 3, la mujer que trabaja en Bruselas. ¿Sí? Y opción número 4, el gato Toby. ¿Vale? Y la respuesta final es número 3. La mujer. La mujer de 42 años que trabaja en el Museo Arqueológico de Bruselas. ¿Sí? Nice. But here's the even better part, I think. Now we're going to use this option, to keep building story. But the other answers that we came up with, we can actually use them as characters in the story. Know what I mean? So the author of the article is going to be the woman from Brussels, right? But we can use the man in Ceuta or Toby or the dolphin as different characters in the story. So you always come up with new ideas to include in the story. Know what I mean? Yeah. Perfect. Yeah. Clear so far. Perfecto. Entonces, Tony no. Juan y James, ¿sí?
viajan a Bruselas para visitar a la mujer que trabaja en el Museo Arqueológico. Okay. ¿Cómo se llama la mujer, Aklam? Can I choose an Arabic name? Claro. Bushra. Busra, ¿sí? Sí. Ah, perfecto. Perfecto, sí. And yeah, again, back to English. In this scenario, you chose an Arabic name, so I can take advantage of that opportunity to talk about even more details. So Busra is a woman from Morocco, Algeria. We'll talk about it. Who moved to Belgium for whatever reason. So, every opportunity is a chance to develop more, to talk about more details about the story. Okay. So it's not just a woman from Belgium, but a woman from an Arabic country that decided to move to Brussels for whatever reason. So another chance to introduce more details into the story. Nice. Perfecto. Y Aklam, tengo otra pregunta. Okay, what is it? ¿Cómo viajan Juan y James de Barcelona a Bruselas? Viajan en coche. Okay. En coche. And again, gestures, pictures, viajan en coche o en tren. En tren, sí. O en globo aerostático. Sí. Again, here you can play with sort of normal, traditional means of transportations or funny ones, or or en tandem. En tandem, Aklam, sí. Tandem. Tandem. Like, don't you say bicicleta? Sí, pero tandem es una bicicleta para dos personas. Ah, okay. Una bicicleta especial, sí. Okay. Sí. O viajan, no sé. And here, whatever you like the most, or you can talk about traditional ways or funny ways or even science fiction ways. You can talk about, máquina teletransportadora. ¿Sí? Máquina teletransportadora. ¿Sí? Oh, Para, nice. yeah, here you can play with, whatever type of details you like the most or your students like the most, like a traditional way or a science fiction way or funny way. Okay, so it's up to me, and I'm gonna go for bicicleta amarilla. Ajá. Viajan con una bicicleta amarilla. Perfecto. Pero, ¿una bicicleta amarilla o dos? Dos. Vale. Dos. O sea, no es un tándem. No es un tándem. ¿No? ¿Qué significa? O sea, un tándem es una bicicleta para dos personas. ¿Sí? Tandem is better, I think. ¿Sí? O sea, There are two people. una bicicleta Una amarilla. tandem. Vale. Okay. Tándem. Perfecto. Ajá. Muy bien. ¿Y es un tándem normal, Aklam? ¿O es un tándem mágico? Mágico, claro, mágico. Tándem mágico, por supuesto. Like science fiction stuff, and I think it's always funnier, and you have the chance of creating more spectacular details, So, Exactly. ¿Y por qué es mágico, Aklam? ¿Porque puede volar?
el tándem, o porque es un tándem invisible, o es un tándem que habla, habla, sí. Que habla puedo, what do you say for flying? Flying. Again, flying. Yes. Ah, es un tándem volador. Un tándem volador. Ah, ok. Un tándem volador que habla. Sí. Interesante. Una opción interesante. Claro. A ver. Okay. Tándem hablador. ¿Existe? No. Vale. Pero tándem volador o volante no, no existe, pero bueno, perfecto. Vale. Entonces, Juan y James viajan de Barcelona a Bruselas en un tándem mágico volador que habla. ¿Sí? Bien. Muy interesante. Y otra pregunta, Aislan. ¿El tándem mágico volador habla español? ¿O habla un idioma diferente? ¿O habla un idioma específico de los tándems? ¿O... How can I say Chinese? Ah, Because I vale, like it. vale, I vale, like vale, to. vale, vale. El tándem habla chino, chino, sí. Okay. Claro, porque fue fabricado en China. Sí. All El right. tándem Nice. fue fabricado en China, por eso habla chino mandarín. ¿Sí? Okay. Entonces, una situación interesante aquí, porque Juan no habla chino, ¿no? Pero Juan es Juan español. habla 5 idiomas, pero no habla chino. Sí, verdad. ¿Y James Cook habla chino? No sé. No, Maybe. no, tengo una idea. James Cook no habla chino, entonces Okay. Juan y James necesitan un traductor. Oh, yeah. Traductor sí que es una persona que traduce la conversación. Again, you know what it means, but just in case, una persona que traduce la conversación de chino a español y de español a chino. ¿Sí? All right. Again, whenever you can provide some context, so your students understand what you mean, perfect. And always, of course, in Spanish, in this case, in the target language. Yeah. So like I said, the previous episode and the previous class, as opposed to just going with the translation, instead of saying they need a translator, no, just if they don't understand traductor, just try to use the target language to provide some context so they understand, right? All right. Perfecto. Un momento, que hay un problema extra. Okay. James Cook fue un explorador británico. All right. Británico, ¿sí? Entonces, James Cook habla inglés. Sí. ¿Sí? ¿Y Juan habla inglés? No. No, habla portugués, francés, español, japonés e italiano. Okay. Pues necesitan un traductor profesional, ¿sí? Que traduce la conversación de chino a español y de español a chino. Bueno, espera. Traduce la conversación entre chino, mandarín, inglés y español.
¿sí? Es una conversación en 3 idiomas diferentes. ¿Sí? Porque el tándem habla en chino mandarín. ¿Sí? James Cook habla en inglés. Y Juan habla 5 idiomas, pero no habla chino ni inglés. ¿Sí? Entonces, Muy interesante. el traductor es un traductor profesional. ¿Sí? El traductor habla chino, mandarín, español e inglés. Los 3. ¿Sí? Ok. Perfecto. And again, there's always a chance to keep talking about more details. So now, una pregunta, ¿sí? ¿Quién es el traductor? I know. ¿Sí? And again, another good chance to think about 4 different options and sort of play this game. ¿No? All right. ¿Quién es el traductor? Opción número 1. I think it's I'm supposed to like choose one, right? Sí, sí, sí. El gato. Ah, el gato Toby. Perfecto. Perfecto. You see, this, you can always use this chance to, introduce the old character that didn't get picked, in the previous question. El gato Toby. Perfecto. Opción número 2. Una persona que hable español, inglés y chino mandarín. No sé. El mujer. Vale. ¿Quién? ¿La mujer que trabaja en Bruselas? Sí. Pero la mujer vive en Bruselas. ¿Sí? Y Juan y James quieren viajar de Barcelona a Bruselas. Entonces, necesitan una persona diferente. Oh, sí, sí. ¿Sí? Verdad. Perfecto. Entonces, opción número 2. El embajador de China en España. Embajador, ¿sí? ¿Entiendes? Yes, embajador, ambassador. Perfecto, perfecto. Porque el embajador de China en España habla chino mandarín porque es su idioma nativo, habla español porque vive en España y habla inglés porque inglés es el idioma más popular. ¿Sí? Ok. Vale. Opción número 3. Número 3. El profesor. Ajá. Un profesor, ¿sí? ¿Qué profesor? ¿Yo? Y ¿Álvaro? No. enseña español. O sea, un profesor de español, ¿sí? That teaches Chinese, maybe. O sea, vale, un profesor español de chino, ¿sí? Exactly. O sea, es una persona española, pero que es profesor de chino, ¿vale? Perfecto. All right, yeah. Buena opción. Y opción número 4, el zombie de Genghis Khan. ¿Sí? Okay. ¿Conoces Genghis Khan? No. No, es como un emperador mongol, ¿sí? Okay. Pero vivió en el pasado, obviamente, entonces el zombie, ¿sí? Okay. Por ejemplo. And again, it doesn't really need to make sense. Perfecto. Of course. Y la opción final es número 2, el embajador de China en España. Muy bien. Entonces, Juan y James necesitan al embajador de China en España para traducir las conversaciones con el tándem mágico. ¿Sí?
pero hay otro problema, Aklam. Okay. Que el tándem, ¿sí? Tiene espacio para 2 personas, ¿sí? Sí. Una persona y 2 personas, ¿sí? Sí. Y claro, necesitan un espacio extra para el embajador de China en España. Pero bueno, hay tándems, pues necesitan un tándem más grande, Yeah, ¿sí? for 3 person. For Perfecto, 3 personas. ¿sí? Tengo una idea. A ver, espera. Entonces, el viaje de Juan y James es desde Barcelona hasta Bruselas, ¿sí? ¿Vale? Este es el viaje. Y estoy pensando que desde Barcelona hasta Toulouse, en Francia, ¿sí? Okay. Viajan con el tándem para 2 personas, ¿vale? Un momento. Vale. Y en Toulouse hay un mecánico, ¿sí? Okay. Que es un profesional, es un experto en mecánica, ¿sí? Y puede modificar el tándem, ¿sí? Okay. Para hacer un tándem para 3 personas, ¿vale? All right. Pero el problema es el viaje desde Barcelona hasta Toulouse, ¿sí? Y yo creo que desde Barcelona hasta Toulouse, el embajador de China en España viaja, un momento, encima de los hombros, ¿sí? ¿De Juan o de James? ¿De Juan? ¿Sí? De Juan. Vale, perfecto. Okay. ¿Sí? Pues, desde Barcelona hasta Toulouse, el embajador, ¿sí? Viaja encima de los hombros, ¿sí? ¿Sí? All right. De los hombros de Juan, ¿vale? Y en Toulouse visitan al mecánico experto para modificar el tándem para 3 personas. ¿Sí? All right. Okay. Pretty good. So, interesting story, first of all. Very interesting. Yeah, like when you start talking about trips, it's also a pretty good resource because, I mean, a pretty good idea because you can always talk about geography, go to Google Maps and really help them understand what you're talking about. You can talk about crazy things as we're talking about, right? And potential problems, solutions to those problems, you know, so you have a lot of things to talk about, you know. Yeah, which is fun, obviously. And any question today, Aglam, about anything related to teaching, like anything that I did that you thought about, or any question you have? Well, not really. I mean, I seem to really like understand almost everything that is related, like in the story, like throughout telling the story, which is amazing. I mean, I think I'm happy to see that I'm actually understanding more than I thought I would. Yeah, that's the power of, you know, context and pictures. And yeah, the thing is, when you experience it as a student, as you're doing right now, I think it's easier to understand, oh, okay, so my students need a lot of gestures because you, as the student now, realize that gestures help you a lot,
for example, right? All right, because of all the pictures he's using, that's really helping me. So that's something I should do when I'm the teacher. You know what I mean? Yeah, Perfect. somehow. All right. So no more questions, Aklam? Yeah. No. So well, Historia perfecta. so we'll continue with the story in the next episode. Yeah. Yeah, I'm looking forward to it. Perfecto. Right. Thank you, Aklam, and I'll see you in the next class. Bye-bye. Thank you so much.